cambian, las condiciones físicas, de infraestructura, etcétera, en ocasiones también. Pero yo, sin ser experta en esto, mucho menos que vosotros, pero después de lo que he leído, lo que he escuchado y lo que a título personal también he vivido, yo creo que al final el principio casi de todo y tal vez el fin de todo empieza y termina por las barreras psicológicas, ¿no? Ojalá que con eventos como este pues podamos empezar a ir haciendo ahí nuestro propio camino y que esos dos mundos paralelos estén cada vez más integrados. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta, por poner tus piedras en hacer este camino tan interesante desde el punto de vista de la labor de UNICEF. Y sin más, pues le damos la palabra a Inés de Araoz para que pueda concluir la participación en este panel, antes de darle la palabra al público. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a CERMI y al Instituto Valtome de las Casas por poder participar. Y como vamos muy mal de tiempo, además la hora es malísima porque seguro que todo el mundo está deseando ir a comer, pues sin más voy a empezar. En principio, bueno, simplemente decir que yo participo como coordinadora de la red de infancia del CERMI, donde bueno, pues está intentando poner en marcha una red que dé voz a los niños y niñas con discapacidad dentro de la estructura organizativa del CERMI, pues obviamente en todas aquellas cuestiones que les afecten. Ello tiene su complejidad, pero bueno, yo voy a intentar centrar mi intervención, además todos mis compañeros de mesa pues ya han hablado muchísimo de lo que es participación, entonces yo voy a intentar centrarme un poco en lo que es la participación dentro de las organizaciones. La participación en principio es un derecho, pero por lo menos yo creo que también es un derecho que es instrumental, es un instrumento, un medio para ejercer también el derecho a la ciudadanía, tanto presente como futuro de los niños. Y voy a ir por 3 vías diferentes y en cada una de las 3 vías voy a decir lo que implicaría en ese caso el ejercicio del derecho a la participación. Por un lado, es el reconocimiento a expresar su opinión, la opinión de los niños, y a que ésta sea tenida en cuenta. Asimismo, hay que capacitar, debe de existir una capacitación de los niños y niñas para que reivindiquen el cumplimiento de sus derechos, de este y de los demás. Y asimismo, tiene que haber un proceso de asunción de responsabilidades, de las responsabilidades que implica el ejercicio del derecho. El reconocimiento a expresar su opinión y a que ésta sea tenida en cuenta en el ámbito de las organizaciones representativas de personas con discapacidad debe de implicar que se reconozca este derecho. Como ya se ha hablado previamente y alguno de mis compañeros de mesa ha incidido en que a día de hoy las organizaciones representativas de forma escasa o prácticamente nula reconocen dentro de sus estructuras este derecho a los niños que forman parte de las mismas o hacia los que van dirigidos sus acciones o su actividad. En este caso sería preciso por ello que se incorporase la opinión de los niños a sus estructuras a todos los niveles, y cuando hablamos de ello, pues la incorporación de la opinión requiere la creación de espacios para que exista esa participación. No basta con decir los niños van a participar, hay que crear unos espacios en los que los niños puedan participar, y esos espacios son necesariamente adaptados a los niños. En este caso son niños con discapacidad y quizá van a tener van a tener unos requerimientos especiales. Y me refiero tanto a asociaciones como a federaciones como a confederaciones, y necesariamente va a conllevar la implicación de la familia del niño. ¿A expresar su opinión sobre qué? Bueno, pues ya se ha hablado de forma reiterada sobre esto, sobre todas las cuestiones que les afecten. Es preciso que interioricemos que los niños y las niñas son los verdaderos expertos en lo que a ellos mismos se refiere, y son los que saben cuál es su día a día y qué es lo que quieren para sí mismos en el futuro. Eso, obviamente, va limitado por la realidad en la que vivimos, pero no quiere decir que no podamos transformar la realidad, y parte de esta transformación tiene que tener en cuenta la opinión de los niños y las niñas. Y a todos los niveles, ¿no? Tiene que ser que expresen su opinión a todos los niveles, a un nivel micro, como puede ser respecto a sí mismos, a lo que es su día a día, a las decisiones que a ellos mismos les conciernen. Tenemos el mal hábito de decidir por ellos.
a su vida familiar, tienen que participar en las decisiones que se toman dentro del seno familiar. Hay que darles su espacio, hay que darles sus tiempos, hay que darles los mecanismos para que puedan hacerlo. A un nivel más meso, más medio, en el colegio, en el barrio, cuando ellos realizan actividades de ocio, cuando reciben servicios, son individuos que reciben servicios, con lo cual deben de tener algo que decir a la hora de planificar los servicios. Y a un nivel macro, pues ya podemos hablar de consejos escolares, de representaciones, de organizaciones representativas, como puede ser el CERMI, como pueden ser las federaciones o las asociaciones, como pueden ser pues todos los organismos políticos. Sabemos que en el PENIA, por ejemplo, en el Plan de Infancia y Adolescencia, ha habido participación de la infancia, además bien estructurada, hay que tener en cuenta la opinión. Hay que tenerla en cuenta a la hora de planificar la actividad de la organización. Si es una organización que se dedica a labores de lobby, a labores más de reivindicación política, pues habrá que tenerlo en cuenta a la hora de hacerlas, y también, por ejemplo, a la hora de planificar y de orientar los servicios. Posiblemente los niños incidan más todavía en que los servicios sean dirigidos hacia la comunidad, hacia la inclusión, etcétera. Las implicaciones de cómo tiene que ser esta participación. Bueno, pues ¿de qué tipo de participación hablamos? Ya se ha hablado previamente de qué tipos de participación puede haber, pero creo que no hay duda de que la participación debe de ser una participación real y no meramente formal. Hablamos de participación real cuando ello supone que la opinión de los niños tiene que ser tenida en cuenta, aunque no coincida con las líneas de actuación de la organización. Nos vamos a encontrar en que en ocasiones la opinión de los niños no coincide plenamente con lo que en la organización se está haciendo en ese momento, o con las líneas de actuación de la organización. Por ejemplo, si estamos elaborando un plan estratégico, pues yo creo que sería muy recomendable que en las líneas de actuación se tenga en cuenta la opinión de los niños y que tenga un peso real. No quiere decir que vayamos a hacer todo lo que dicen los niños, pero desde luego tiene que tener un peso. La verdadera participación, por tanto, implica que sus opiniones sean verdaderamente tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones, y ello implica, por tanto, una cesión de parte del poder hacia los niños. La organización cede parte de su poder de decisión y lo comparte con los niños, con lo cual las decisiones serán compartidas. El segundo aspecto en el que quería incidir es cómo deben de participar los niños. Para que los niños puedan participar, tenemos que capacitarlos. Hay que capacitarlos para que reivindiquen el cumplimiento de este derecho, y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad incide concretamente sobre, necesariamente también, que tienen derecho a recibir una asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y a su edad para poder ejercer este derecho. Ello significa, en tres ámbitos, pero significa empoderar a los niños. Tenemos que empoderarles para que crean que pueden participar. Ello quiere decir que tiene que haber una verdadera participación, saber cómo participar. Si no saben cómo participar, no van a poder participar, y querer participar, reconocer y querer ejercer el derecho a participar. Tiene que haber un proceso de empoderamiento con diferentes vertientes. Por un lado, hay que dotar a los niños de las competencias. Esas competencias pueden tenerlas adquiridas, pero podemos tener que capacitarles para que adquieran esas competencias concretas relacionadas con lo que es la participación. Hay que proporcionar apoyos a la participación, indudablemente. Materiales pueden ser como materiales adaptados, en el caso de niños con discapacidad intelectual, y con niños los materiales escritos que les demos sobre cualquier cuestión, o escritos o no escritos, deben de estar adaptados, deben de ser de fácil comprensión, por ejemplo, y debemos de incidir en las cuestiones más importantes, deben de estar correctamente estructurados, etcétera. Y actividades adaptadas a su edad. Muchas veces la participación debe ser en un entorno lúdico donde los niños vayan expresando poco a poco sus opiniones.
y adecuado a sus características personales y en un entorno adecuado. Asimismo, debemos de prestar apoyos personales. Yo aquí simplemente, he hablado de la figura del facilitador como promotor del ejercicio de los derechos. Aquí, en este caso, pues, por ejemplo, en la red, entiendo que como coordinadora de la red yo deberé de ser una figura facilitadora para que los niños puedan expresar su opinión. Deberé de darles las herramientas, en ningún caso influir en el proceso de formación de su opinión. Y, desde luego, tienen que tener oportunidades. De nada nos sirve que tengan las competencias, que les proporcionemos materiales si no tienen oportunidades para expresar su opinión. Expresar su opinión, pues, dentro del ámbito del CERMI, dentro de los servicios, por ejemplo, que preste su organización, o dentro de pues que su opinión llegue, como querríamos, pues, a la hora de elaborar políticas sociales que les impliquen o que les vayan a afectar. Y es necesario asumir las responsabilidades del ejercicio. Las organizaciones deben de fomentar que los niños asuman las tareas o responsabilidades dentro de las organizaciones. En ese caso, por ejemplo, una posibilidad es que el propio grupo defina su misión, elija los valores que quiere que le rijan. Hemos hablado que debería de haber un espacio formal para que ellos puedan participar, establecer sus reglas de juego, determinar cuáles son sus intereses prioritarios, establecerse compromisos o metas y, por supuesto, deben de estar implicados en el seguimiento y resultados del ejercicio de los derechos, y a partir de ahí ya se pueden hacer luego propuestas de cambio, de mejora, evaluar cómo ha ido, cómo no ha ido, e incluso admitir o madurar, en el sentido de que muchas veces nosotros hacemos aportaciones, pero el cómo terminan esas aportaciones no depende de nosotros. Obstáculos. Bueno, pues hay que tener en cuenta, se me había olvidado decir que con respecto